tanto Brenda como yo, no sabíamos que existió durante muchos años la pena de muerte. Ujú. El doctor Bunge Campos está en línea. Doctor, ¿cómo le va? Aquí Brenda y Tuni lo saludan. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Colman? ¿Cómo le va Brenda? Bien, bien, bien. Muy Bueno, saludos a ignorantes todos. nosotros, Sí, ¿no? muy. No, no sé, bueno, hay que tener en cuenta que la pena de muerte fue la pena hasta 1850 más o menos en todo el mundo. O sea, si hoy digo la palabra pena, usted piensa en una cárcel. Ujú. Pero si esa palabra pena la decíamos en 1820, la gente pensaba en un cadalso, no en una cárcel. La Mm, cárcel era el lugar donde se esperaba la pena. entiendo. No, por ahí si usted me decía Estados Unidos, y sí, tiene fama, o Arabia Saudita o Irán, tienen fama de, de aplicar la pena de muerte hasta Sí, hoy. sí. Poco, pero Los países anglosajones, por lo general también sucede en el Reino Unido, ¿no? Pero sí bueno, no creo. han habido ejecuciones, han habido Sí, ejecuciones, en sí, los sí. últimos 10 años. No, en los últimos 10 años no sé, pero han habido, los países anglosajones han sido más renuentes a la abolición de la pena de muerte que los países latinos. Ujú. ¿No? Es curioso, pero es así. En la Argentina hubo pena de muerte para todos los delitos Para hasta todos los 1920, delitos. para los delitos, es decir, para los delitos condenados, para delitos comunes y delitos militares. Cuando digo Ajá. todos los delitos me refiero a delitos comunes y militares, Ujú, hasta el año 1922 que se derogó para delitos comunes. ujú. No obstante lo cual hubo reinserciones de la pena de muerte en dos oportunidades, en 1970 y en 1976. Sí, Estamos hablando del Código Penal, sí. En 1970, a raíz del secuestro del general Aramburu, hubo una hay un autor maravilloso que es Eduardo Aguirre Barrio que lo llama legislación emocional a eso. Hubo un caso de legislación emocional donde se hizo una ley muy mala, que después hubo que reformarla, el mismo gobierno militar la reformó porque era un espanto. Yo digo ley en sentido genérico porque no son leyes, porque no ujú, intervino el poder legislativo, llamémosle leyes, digamos leyes, entiendo. ¿no? Son leyes de Eh, la dictadura. claro, hasta el gobierno de Onganía tenían por lo menos el prurito de llamar los decretos leyes. A partir del gobierno de Onganía decidieron llamarlos leyes directamente, se atribuyeron la función legiferante, ¿no? Ujú. Cosa que es un disparate, pero bueno, esto pasó. Y se reimplantó y en el 76, bueno, obviamente el gobierno de la dictadura militar del 76, en junio del año 76, dictó una especie de ley espantosa, que es la de 21338, reformando el Código Penal y reimplantando la pena de muerte para algunas formas del homicidio. Pero nunca se ejecutó, No se aplicó. digamos, se ejecutó clandestinamente a los Claro, sí, sí, militantes. sí, no, por eso. No hablemos de crímenes, hablamos de la pena de muerte, que es una pena que está en la ley, la dicta un juez y la ejecutan por una orden Entiendo. judicial. Nunca Este, lo hubo, otro, digamos, lo en otro los son últimos, crímenes. no hubo ni en el 70 ni en el 76, digamos, condenas a muerte. Condenas. Se habla, ya en el ambiente de los abogados hablamos de esta cosa. Se habla de una condena de primera instancia en San Isidro que fue revocada por la Cámara en la época de los militares del 76 al 83. Se dice que hubo un fiscal que acusó y pidiendo pena de muerte en San Martín, provincia de Buenos Aires. Justicia provincial en los dos casos, no sé más qué decirle. Ujú. Este, pero no hubo ejecuciones legales. Lo que sí sucedió en el 76, en dos episodios, uno salió en La Nación y otro, me acuerdo, fue un comunicado de Noticias Argentinas, del cual yo me acuerdo perfecto de ese comunicado. El de La Nación dio cuenta de un fusilamiento en el obelisco. Un fusilamiento en el obelisco. En el obelisco, así es. Ujú. Y el comunicado fue del primer cuerpo de ejército, era a raíz de una huelga ferroviaria, un comunicado que realmente pone la piel de gallina, porque decían, se encontró a una persona este, alentando a la huelga, fue abatido. Ujú. Así nomás. O sea, una cosa demencial, ¿no?
Correcto. Bueno, de todas maneras, no tiene pinta. En algún lugar vuelve hoy en día la pena de muerte donde no hay, por ejemplo, No, eso, en los digamos, estados de Estados en, Unidos. en Estados Unidos se ha reimplantado en algunos estados en alguna oportunidad, sí. Ujú. Firmado nunca un pacto de derechos humanos, por Ajá, lo cual ellos no estarían liberados. Nosotros firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que incorporamos en el 94 a la Constitución Nacional, que establece que no se debe reimplantar la pena de muerte para delitos para los cuales ha sido derogada. correcto. Y en segundo lugar, en el año 2008, cuando se hace la definitiva abolición de la pena de muerte en Argentina, porque se elimina del Código de Justicia Militar, donde quedaba como remanente, le aclaro que la última ejecución por parte del Código de Justicia Militar en forma legal fue en 1935. Ujú. Bueno, lo Este, concreto es que aunque hagan una reforma penal desde el punto de vista de los pactos internacionales, no pueden reinstalar la pena de muerte. no solo por los pactos, sino también por la propia Constitución Nacional que los ha incorporado. O sea, Ajá, se requeriría, número uno, una reforma constitucional, con entiendo. las mayorías que requiere la reforma. Número dos, una cosa que sería una locura, denunciar en su totalidad la Convención Americana de Derechos Humanos. Y Mm. número tres, denunciar, que es el acto, digamos, de renuncia a nivel de los pactos, el protocolo de Asunción que firmó la Argentina en el 2008, donde directamente se establece la abolición permanente de la pena de muerte. Perfecto. Luis María Bunge Campos, que es quien escribió el libro se llama Historia de la pena de muerte en la Argentina, es de una editorial que queremos mucho, Eudeva, Sí. editorial universitaria Mm. de Buenos Aires. Yo me Gracias. siento honrado de integrar el catálogo de Udeva. La verdad es un honor muy grande. Y El Qué sí, sueño del lindo. pibe. Y sí. y sí, sin duda. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. El doctor Luis María Bunge Campos.